cortito hoy, Proverbios 28. Estamos casi llegando al final. El malvado huye sin que lo persigan, el justo vive confiado como un león. En país revuelto abundan sus jefes, persona inteligente y experta mantiene el orden. Hombre empobrecido oprime a los pobres, es lluvia devastadora que deja sin pan. Los que abandonan la ley felicitan al malvado, los que observan la ley rompen con él. Los malvados no entienden el derecho, los que buscan a Dios lo entienden todo. Más vale ser pobre y honrado que rico y retorcido. El que guarda la ley es un hijo inteligente, el que anda con juerguistas deshonra a su padre. El que aumenta sus riquezas con usuras e intereses acumula para el que se compadece de los pobres. Si uno cierra su oído para no oír la ley, también su oración será aborrecida. El que extravía a los rectos por el mal camino caerá en su propia fosa. El rico presume de sabio, pero el pobre inteligente lo desenmascara. Cuando triunfan los justos hay gran esplendor. Cuando se alzan los malvados, no se encuentra un alma. El que oculta sus delitos no prosperará. El que los confiesa y cambia obtendrá compasión. Esto yo lo veo como también reflexionar acerca de nuestros errores. Y también hoy en el tratamiento me pareció muy interesante la devolución que me hicieron acerca de algo que yo compartí, de la importancia que tiene el saber expresar en palabras nuestras emociones y determinar y hacerse la pregunta, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué siento yo sobre esto que me está pasando o sobre esto que está sucediendo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Identificarlo, conectarte con la emoción. ¿Por qué? Porque ese es el primer paso para poder después trabajar sobre nuestras emociones y gobernar nuestras emociones. El primer paso es identificarlas, conectarse. Y cuesta, ¿por qué cuesta? Porque leyendo más en profundidad el cerebro emocional, el lugar en el cerebro en donde una emoción surge, una emoción es una respuesta ante un estímulo externo. El sentimiento es como vos interpretás internamente esa emoción. Entonces, cuando una emoción te sorprende o surge, se desarrolla en una parte determinada del cerebro, que es una parte llamada amígdala, que es una parte que está en otro lugar de donde después uno racionalmente puede ponerle un nombre a esa emoción. El análisis posterior de la emoción se desarrolla en otra parte del cerebro, que es el neocórtex, que es una parte más racional, y esa parte requiere de una intervención, si se quiere, más consciente. Entonces, como están en dos partes distintas del cerebro, la emoción de la reflexión y de la interpretación de esa emoción, si no lo haces de manera consciente, de manera con determinación de hacerlo, no me sale la palabra, con intención de hacerlo, no lo vas a lograr hacer después. O sea, sí lo podés hacer después a posterior, pero si no lo haces con intención, no creas esa conexión neuronal de entender esa emoción. ¿Por qué? Porque no pudiste interpretarla o ponerla en palabras. Es muy importante poner en palabras nuestras emociones para poder lograr comprenderlas. Sigamos. Dichosa la persona que teme siempre, el que se obstina caerá en desgracia. León rugiente y oso hambriento, el malvado que domina a un pueblo pobre. Príncipe insensato multiplica la opresión, el que odia el lucro prolongará sus días. El hombre culpable de asesinato huye hasta la tumba, que no lo detengan. El que procede sin tacha se salvará, el que se extravía entre dos caminos caerá en uno de ellos. Esto es muy importante, el que se extravía entre dos caminos caerá en uno de ellos. Tomaste una decisión, tenés este camino y este camino, no vayas por el medio. Si vas por acá, vas por acá, si vas por acá, vas por acá. Sé responsable de tu decisión y hacete cargo de tu decisión. No seas ese que va, pero no va,
o sea, digamos, que nunca se posiciona. Posicionate y entendé. ¿Por qué? Porque cuando vos te das 100% hacia un lugar, podés llegar a reflexionar y entender si tuviste éxito, por qué tuviste éxito, y si te equivocaste, reflexionar acerca de qué te llevó al error. Si estás siempre tibio, arriba del muro, nunca te posicionás, vas por la vida como un espectador, no como un protagonista principal de tu propia vida, de tu propia película, o como dice, capitán de mi propio destino. Quien cultiva su tierra se hartará de pan, quien persigue quimeras se hartará de miseria. Trabajo, y el trabajo dignifica, el trabajo forja el carácter, el trabajo te da una autoestima, el trabajo es muy importante. Hombre sincero abundará en bendiciones, quien se enriquece rápido no quedará impune. La importancia de la sinceridad. No es bueno discriminar a nadie, por un trozo de pan se comete un delito. El ambicioso corre a enriquecerse sin saber que le llega la miseria, es decir, el querer ser rico solo por ser rico sin entender el por qué uno quiere ser rico o qué es ser rico, si vamos más profundo, es poder hacerse esas preguntas y poder elaborar las respuestas conectado con tu corazón, realmente, si se quiere, entender el qué te motiva, por qué. El que reprende a alguien será más apreciado que el de lengua aduladora. El que roba a sus padres diciendo no es pecado es cómplice de delincuentes. El ambicioso provoca peleas, el que confía en Dios prosperará. El que se fía de sí mismo es un necio, el que procede con sabiduría se salvará. No te confíes 100% de tu única interpretación de la realidad. El que se fía de sí mismo es un necio, el que procede con sabiduría se salvará. El que da al pobre no pasará necesidad, el que lo ignora abundará en maldiciones. Y cuando se alzan los malos, la gente se esconde. Cuando desaparecen, aumentan los justos. Justo terminó, así que seguimos mañana.